Ok, buenas. Mi nombre es Dolly Rosy Enríquez Díaz, dando la exposición para la materia Algoritmos Computacionales. Y el tema que vamos a tratar en el día de hoy es el procesamiento de datos. Este es el tema de la exposición de ahora. Bien. ¿Qué es el procesamiento de datos o en qué consiste el procesamiento de datos? El procesamiento de datos es un conjunto de métodos y procedimientos que nos permite obtener información. Estos métodos o este proceso puede ser distinguido entre manuales, electromecánicos o electrónicos. Quiere decir que podemos hacer el procesamiento de los datos tanto manualmente como electrónico y electromecánicos. Un dato que puede tener un valor escaso o nulo para un individuo en una situación concreta, pues por sí mismo no reduce la ignorancia o incertidumbre de quien tiene que tomar una decisión. Básicamente, el procesamiento de los datos consta de 4 pasos, que son la entrada de la información, que es la que se emite, el proceso, que es el desenvolvimiento de la acción, la salida, que es el resultado de nuestro proceso, y la retroalimentación, que es el ciclo. Una entrada, proceso, salida, entrada, proceso, salida. Todo eso es básicamente en lo que se basa el procesamiento de los datos. Se emite, se procesa y luego se recibe. El ciclo básico del procesamiento. Como había dicho anteriormente, los procesamientos de datos consta de un ciclo básico, que en este se encuentran los 4 pasos anteriormente mencionados, que son la entrada, proceso, salida, retroalimentación, que son básicamente los 4 pasos a seguir. La entrada consta del ingreso de los datos, que son los que se van a utilizar para resolver X problema. El proceso es la ejecución del programa que se va a resolver, o sea, el proceso es la ejecución de la acción. La salida es el resultado de la misma y la retroalimentación es la revisión que se hace desde la entrada de datos hasta la salida para antes de ser emitida la solución se hace una revisión del proceso para que el resultado sea el correcto. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es una base de datos. Una base de datos es un grupo o una colección de datos organizadas, de información organizada, estructurada, almacenados electrónicamente en un sistema de computadoras. Es una recopilación de datos de manera organizada. Y básicamente una base de datos está usualmente controlada por un sistema de gestión de base de datos, que es un DBMS. En conjunto, los datos y el DBMS son las aplicaciones que están asociadas a ellos, que se conocen como un sistema de datos. Por ejemplo, una aplicación que está asociada a una base de datos puede ser Access, puede ser Excel, entre otras. Ok, el registro y campo. Bien, un registro es la información que se va a almacenar en un archivo o una tabla en la base de datos. Por ejemplo, como podemos ver acá, es un conjunto de datos, que en este caso serían matrícula, nombre de la persona, la carrera, semestre, edad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un registro. Eso es una tabla donde se van a almacenar toda la información referente a esto. Sin embargo, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Me explico. Un campo es como una pequeña unidad con una información en específica. Como podemos ver, dice que en las bases de datos un campo es la unidad mínima de información a la que se puede acceder. Entonces, ¿qué es un archivo? Un archivo es una secuencia de bytes que son almacenados en un dispositivo y este archivo un archivo se identifica por nombre o la descripción de la carpeta o directorio de la que contiene, de la que procede. Los archivos en informática se les llama así porque son los equivalentes digitales a los archivos escritos. Es lo mismo que un archivo escrito, pero de manera digital.
Entonces, nombres y los tipos de archivos. Básicamente los archivos, el nombre que le ponemos a los archivos debe incluir información descriptiva, o sea, información concreta que nos ayude a visualizar o a buscar de manera independiente dónde se almacena, ya que cuando tú guardas un archivo, pues los archivos en general se tienen que tener como una descripción en específica para así uno encontrarlos directamente sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí podemos ver que se puede usar minúsculas o mayúsculas, ya que en algunos softwares se pueden considerar como diferentes, o sea, se pueden utilizar de manera diferente con el mismo nombre. Entonces, entre los tipos de archivos, tenemos los más comunes, que son los de texto, imagen, video, audio y lectura. En los de texto tenemos el TXT, DOC, DOCX, entre otros. Las imágenes tenemos el JPG, PNG. Entre video tenemos MP4, AVI, MWV. Audio tenemos lo que son el MP3, WAV, WMA. Y entre la lectura tenemos lo que son el PDF, el EPUB, AZW, los iBooks, entre otros. Bien, entonces, ahora vamos a ver lo que son el modo de acceso a los archivos. Los métodos de acceso son funciones, o el modo de acceso de un archivo, son funciones que se encuentran en los mainframes. Los mainframes son los que nos permiten el acceso a los datos de un dispositivo externo, aunque también pueden ser utilizados los API, que son las interfaces de programación de aplicaciones, que son comparables o que son parecidos con los controladores del sistema operativo. Entre tenemos lo que son muchísimas estructuras de conjunto de datos que se pueden organizar para macros, o sea, para definir y procesar un conjunto de datos. Bien, entonces, ¿qué es un bit? El bit es la unidad mínima de información que se utiliza para representar una contraposición entre dos valores, o sea, puede ser encendido o apagado, falso o verdadero, afuera o adentro, abierto o cerrado, entre otros. Y tenemos lo que son los bytes, que son calculados en un conjunto, por ejemplo, son 8 bytes, 16 bytes, 32 y así sucesivamente. Esta es una unidad que se calcula pues diferente. Bien, entonces se conoce como byte a la unidad básica de información, que es la que tenemos empleada en el área de informática, y es equivalente a un conjunto ordenado y regulado por los bits, que son el código binario. O sea, este está estipulado de 8. O sea, es decir que 8 bits son equivalentes a un byte. Pero estas cantidades pueden ser cambiadas. Estas cantidades pueden ser alteradas. Ok, ¿qué es un carácter? Un carácter es una unidad de información que corresponde a un grafema o con una unidad o también símbolo que se parece. O sea, como los del abecedario o el silabario, que están escritos en un lenguaje neutral. Por ejemplo, un carácter es una letra, un número, un signo, una puntuación. Los caracteres son los que utilizamos básicamente en todo tipo de dígitos. Un kilobyte y el megabyte. El kilobyte es una unidad de medida que hace referencia, al almacenamiento digital. Es decir, este se abrevia en KB, que es lo mismo que kilobyte, pero que esto es utilizado se usa más recurrente en esa abreviación en lo que es el mundo de la tecnología en general. El megabyte, sin embargo,
es la unidad también de información, esta unidad de información equivale a lo que se conoce como 1.000.000 de bytes, ya que el kilobyte, el megabyte, el bit y el byte son prácticamente todos derivados, pero son en diferentes medidas. Como les seguía diciendo, el megabyte es el múltiplo del byte, pero que se usa también en lo que es el mismo campo. Lo único que el megabyte es, como había dicho, es el múltiplo, pero a mayor escala. Entonces, tenemos lo que es el gigabyte y el terabyte. Ya esos son los últimos dos términos para finalizar con la presentación de hoy. Básicamente, el gigabyte es la combinación o es el resultado de 1.000 megabytes. O sea, como lo había dicho anteriormente, todo es un derivado y cada unidad representa o influye hacia el otro. El gigabyte también se abrevia en lo que es GB, que es gigabyte, y como había dicho, está compuesto por o es igual a 1.000 megabytes. Esto es una unidad de medida que también se utiliza en el término informático, y lo que se conoce como gigabyte también es técnicamente 1.000.000 de bytes en algunos casos, no necesariamente. Entonces, los gigabytes básicamente se utilizan para lo que son para medir la capacidad del almacenamiento. Me explico. Los gigabytes se pueden utilizar también, se utilizan para lo que es el nivel de capacidad de almacenamiento de un disco duro, de una memoria RAM, de una memoria SD, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que conocemos como terabyte también es una unidad de medida que capacita, que es prácticamente el almacenamiento o lo que se se utilizaban en los dispositivos como disquetes, discos duros, también eso. Lo que pasa es que el terabyte es una unidad un poquito más baja. Entonces, como decía, el terabyte es prácticamente equivale a lo que es 1.000.000.000 de bytes. Y bueno, podemos ver un pequeño ejemplo de lo que es 1.000.000.000 de bytes, pero es lo que había dicho, todos son en conjunto. Entonces ya esos fueron todos los temas a tocar en el día de hoy. Pues nada, ha sido un placer y espero pasen muy feliz resto de la semana.